El propósito de este tema es aportar de manera muy breve algunos de los conocimientos relativos a la psicopatología y la modificación de la conducta. Como sabemos, la psicopatología se encarga de describir y estudiar y sistematizar aquellos cambios en la conducta que no se pueden explicar a los parámetros de normalidad ni como aprendizaje. De esta manera, la brecha entre lo que se considera normal y lo que no es así no lo es del todo claro. Bueno, durante el siglo XIX se constituyó la psicopatología como disciplina científica, teniendo su centro más importante en Europa, sobre todo en Francia y Alemania. De esta época son las primeras clasificaciones diagnósticas basadas en la descripción de síntomas. Para el psiquiatra e historiador de la ciencia Lanteri Laura, este periodo significó el paso del paradigma de la alineación mental, que consideraba que existía una y única enfermedad mental, la alineación de Pinel, que presentaba 4 entidades mórbidas, que era manía, melancolía, idiotismo y demencia, y que Philip Pinel en 1745 y 1826 atribuía como causa principal los vicios y excesos de todo tipo hacia el paradigma de las enfermedades mentales, con una gran cantidad de cuadros clínicos de origen orgánico y psíquico. Bueno, ahora bien, hablemos un poquito del origen de la psicopatología en el siglo XIX según algunos autores. En este siglo es cuando se da un mayor refinamiento y mayor claridad conceptual en cuanto a la psicopatología. Gressinger sostiene que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro. Por ende, Moral sostenía que las enfermedades mentales serían las expresiones de una degeneración genética que iría desde la neurosis hasta la psicosis, desembocando en sí, en último término, la deficiencia. Es por ello que a finales del siglo XIX se produce un retorno a la clínica, donde Carl Baum plantea que los diversos tipos de enfermedades mentales son en realidad complejos síntomas que varían con la evolución del propio proceso. En este, Karpelin elaboró un sistema clasificatorio en el que se apoyan las recientes clasificaciones psiquiátricas, donde propone la creación de sistemas basados en las manifestaciones clínicas en el supuesto de sus causas. A finales de este siglo aparecen teorías psicológicas alternativas que emerge la figura de Charcot en cuanto a la hipótesis en la histeria, la figura de Breuer y de Freud, que se erigen como autores para explicar lo patológico. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las enfermedades mentales que se dieron a conocer durante este siglo. Primero vamos a comenzar con la dorapenomanía, el cual fue planteado por el médico Samuel Kartin, quien decía que esta provenía del griego drapetes, que significaba esclavo fugitivo, y manía, que significaba locura e enfermedad. Se le definía como la ansia de la libertad o expresión del sentimiento del esclavo por escapar de su amo. El remedio que se utilizaba en esos tiempos era sacarle el demonio a punta de latigazos a quien padecía de esta enfermedad. En este mismo tiempo, Kartin también se refiere a otra patología que afectaría a los negros libres, que en esta es la segunda enfermedad mental que se da, que es la enfermedad del capataz. Esta supuesta condición se caracterizaba por una insensibilidad parcial de la piel y una evititud que era el letargo mental tan grande que la persona parecía como dormida. Señalaba que quien la padecía era capaz de cometer diversas travesuras, y eran las que lo padecían tendían a ser los esclavos libres, los cuales robaban sin importarle el derecho a la propiedad privada. También hacían un sinfín de actividades que no estaban acorde a lo que ellos deberían, y es allí donde le da un remedio que es el mismo de la dorapetomanía, el cual era la vigilancia y los latigazos. Esta se caracterizaba más por la estupidez mental y la insensibilidad de los nervios inducidos por la enfermedad. Por lo tanto, rompen, desperdician y destruyen todo lo que manejaba, como lo dije anteriormente. Lo que para Cawthon veía como síntoma, hoy podríamos
considerarse de formas simbólicas y cotidianas de resistencia de los oprimidos ante una situación de explotación que está acorde a lo normal. Bueno, anteriormente nos referíamos a la drapenomanía y a la enfermedad de los capataces. En el presente analizaremos otra tipología diagnóstica denominada americanitis, que al igual que la anterior no puede ser entendida por afuera del contexto histórico y social en el que fue propuesta. Como dijimos anteriormente, los diagnósticos psicopatológicos expresan los cambios en la subjetividad de las personas, por lo que a cada momento histórico le corresponden distintos tipos de diagnósticos. En la segunda mitad del siglo XIX se vieron cambios profundos en la sociedad norteamericana, la derrota de las oligarquías sureñas en la Guerra de Sucesión. Esto se dio en 1860 a 1865, donde esto significó la unificación del país bajo el liderazgo del norte capitalista. Inmediatamente terminada la contienda, comenzó un proceso acelerado de expansión hacia el oeste, en el que participaron exploradores, camperos, mineros, cowboys y aventureros de todo tipo. Bueno, es por ello que en este contexto es que empieza a utilizarse el diagnóstico de americanitis para referirse a un tipo particular de trastorno de ansiedad que afectaba a la sociedad norteamericana. El origen del término es desconocido. Una revista médica de 1882 lo atribuyó a un científico inglés que visitó el país en los años anteriores. La escritora Annie Passion Cal en 1853 a 1940 en su libro Power Throne Repose de 1891 lo atribuyó a un médico alemán, el padre de la psicología norteamericana, quien es William James. También es señalado a menudo como el inventor del término Doctor en 2015. Americanite, el que terminó por ser legitimado en los círculos médicos y científicos, el psiquiatra William Sanders le definió como el apuro, el ajetreo y el impulso insensato del temperamento norteamericano, que podía provocar hipertensión arterial, endurecimiento en las arterias, ataque cardíaco, neuroticismo y agotamiento, pudiendo llevar a la locura.